Estás escuchando un mensaje de la iglesia La Viña Franklin. Los invitamos todos los domingos a nuestro servicio en la 308 Jordan Road, Franklin, Tennessee. Los esperamos. Ok, vamos a comenzar una serie, va a causar en nuestra iglesia un antes y un después. Así es como yo lo veo. Esta serie se llama Sanidades Profundas. Una de las cosas que identificó el ministerio de Jesucristo era el poder sanatorio o el poder de sanidad. Jesucristo iba por todas las aldeas, Él iba predicando el evangelio, Él iba sanando a los enfermos y Él iba echando fuera demonios. Ese era su ministerio. Y tú te das cuenta que cuando nosotros desarrollamos ese ministerio, cuando desarrollamos el fundamento de ese ministerio, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que están allí escondidas, que son como un misterio que el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra. ¿No? Entonces, yo les voy a pedir que ustedes abran la Biblia. Y para darle, vamos a buscar el libro de Isaías 61. Cuando hablamos de sanidad, no podemos encerrar esa palabra en un concepto específico o en un área específica. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de todo el hombre como tal. No, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la ciencia, el hombre está compuesto por tres cosas. Es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando Jesucristo viene a salvar al hombre, Él viene a salvar su espíritu, Él viene a salvar su alma y Él también viene a salvar su cuerpo. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo y le entregamos nuestro corazón y decimos, Señor, tú eres mi Dios, yo te recibo, te acepto como mi Señor, acepto tu sacrificio, nuestro espíritu es la primera parte de nuestro cuerpo que es afectada por ese reconocimiento. Y nuestro espíritu, dice la Biblia, que es renacido. Entonces, cuando Jesucristo llega, algo sucede en nuestro espíritu que es completamente renacido. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro espíritu muere y resucita juntamente con Él. Jesús nos da vida, pero todavía quedan dos partes de nuestro cuerpo que están siendo salvadas. Es por eso que la Biblia habla mucho acerca de la santificación. La santificación es un proceso. La santificación es un proceso. No, la santificación me indica de que es algo progresivo, son etapas, son acontecimientos que van sucediendo en nuestra vida para llegar a una santidad completa en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La Biblia dice que en el día final, eventualmente nosotros, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día final. Y continúa la Biblia diciendo, y le veremos tal cual como Él es, porque seremos como Él. Dice la Biblia más adelante que nuestros cuerpos serán transformados, que nosotros seremos transformados a su imagen. La Biblia en otra oportunidad dice hasta que lleguemos a la estatura y a la medida de a un varón perfecto como lo fue Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos siendo sanados, estamos siendo salvados en nuestra alma y en nuestro cuerpo, entonces entendemos que hay áreas todavía que no están sanas o que no están salvas, si se quiere decir de esa manera. No metamos el espíritu por ahora. El espíritu, hablamos de que cuando reconocemos al Señor es renacido y nuestro espíritu es salvo. El Señor nos salva en nuestro espíritu porque Dios es espíritu y aquel que le adore a Dios tiene que adorarle en espíritu. Entonces lo primero que Dios quiere para conectarse con el hombre es asegurarse de que la única fuente que puede comunicarse con Él está salva y es el espíritu. Entonces, cuando entra el espíritu en conexión con Dios, ahí empieza el proceso de salvación y de santificación. Y en ese proceso hablamos acerca de esas sanidades profundas o esa sanidad interior. A su vez, este tema de sanidad se va a extender a áreas como sanidad en los matrimonios, sanidad en las amistades, sanidad en las relaciones, sanidad en el carácter. ¿Cuántos necesitan sanarse sus caracteres? Vamos a estar hablando acerca de sanidad en patrones de conducta. Vamos a estar hablando acerca de sanidad de conceptos. Cuando hablo de sanidad de conceptos, nosotros tenemos ciertos conceptos de cosas en nuestra vida que necesitan ser sanadas. Por ejemplo, hay personas que tienen el concepto de padre distorsionado.
Y ese concepto de padre distorsionado ha producido de que su relación con el Padre Celestial también esté distorsionado, porque está completamente relacionado a lo que nosotros entendemos por paternidad. Entonces, si la paternidad, el concepto de paternidad en nosotros está completamente distorsionado, necesita ser sanado para que nosotros podamos tener una relación limpia y sana, saludable con Dios. Hay personas que saben que Dios les ama, hay personas que saben que Dios murió por ellos, hay personas que saben que ellos son de alguna manera apreciados por Dios, pero ellos no se sienten de esa manera. Porque una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo siento. Yo sé que no debo hacer eso, pero siento hacerlo. Yo sé que si sigo y continúo en esta relación me va a afectar y me va a dañar, pero es que no puedo parar el deseo. Yo sé que si continúo probando esta droga, o probando este cigarrillo, o probando este aguardiente, o probando este farmacéutico, me va a dañar mi salud, de alguna manera voy a ser afectado, pero es que no puedo controlar el deseo. Entonces, ese tipo de patrones de conducta, muchas veces nosotros tratamos de luchar con el síntoma. Porque el síntoma es lo que se está reflejando, ¿no? Y a veces estas personas se frustran mucho porque ellos se preguntan, ¿por qué es que yo estoy todo el tiempo bravo? ¿Por qué es que estoy bravo todo el tiempo? Todo me molesta. ¿No? Quiero gritar para todo. Parece que estoy haciendo valer mi autoridad o mi poder o mi dominio. Y estoy como defendiéndome. Y lo tremendo es que nadie los está atacando. Entonces ellos empiezan a atacar el síntoma, que es la rabia, y dicen, voy a tratar no ponerme bravo más. Y entonces, ¿qué sucede? Que se convierte en un patrón de conducta. Están tratando el síntoma, pero lo que sucede con eso es que se empieza a acumular. Y de repente, cuando ya no se puede, explota. Y lo que antes era una rabia en cierto nivel, se convierte en una rabia en niveles proporcionales. Y luego vienen los golpes, los abusos y muchas veces hasta los suicidios y homicidios. Simplemente porque no pudieron controlar su rabia y llegaron a un punto que tuvieron que quitarle la vida a la persona o quitarse la vida a ellos mismos. Entonces estamos tratando el síntoma, pero el síntoma es simplemente lo que refleja el verdadero problema. El verdadero problema está dentro, es interno. Tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con algo que sucedió, que causó de que esa persona creciera y desarrollara una autodefensa en ellos. Bueno, vamos a ir más profundo, pero vamos a estar hablando acerca de sanidad de conceptos. Y yo creo que ese va a ser un sermón que va a tener que durar 2 semanas, porque hay muchos conceptos que necesitan ser sanados en nuestra vida. El concepto, por ejemplo, de matrimonio, el concepto de relaciones, el concepto de padre, el concepto de madre, y así sucesivamente. Pero hoy nosotros vamos a comenzar estableciendo un fundamento. Y yo quiero que usted me siga, y le dije que buscara Isaías 61, y este fundamento lo vamos a comenzar allí. Dice la Biblia de la siguiente manera: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los que están en cautiverio y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de un espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones.
Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se los llamará. Comeréis de las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Amén. Dice ese versículo, la parte final de ese último versículo, dice, por tanto, poseerán ¿qué? El doble en su tierra y tendrán alegría eterna. ¿Cuándo sucede esa doble porción y esa alegría eterna? Cuando se lleva a cabo todo lo que hemos leído al principio. Dice que el Señor viene a traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Estás afligido? Yo te traigo una buena noticia. No tienes que estar afligido. Para vendar a los quebrantados de corazón. Y esto no está hablando de enfermedades físicas. Está hablando de algo más profundo que simplemente un cáncer. Está hablando de algo más profundo que simplemente SIDA. Está hablando de algo más profundo que simplemente migrañas o un dolor crónico. Está hablando de algo más profundo que simplemente una infección en los huesos o cualquier otro tipo de enfermedad que se manifieste en el cuerpo. Está hablando del corazón. Está hablando del alma. Está hablando de las personas que están quebrantadas en su alma, en su corazón. Y me encanta porque Él dice que Él vino para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Todos hemos sido heridos alguna vez. Yo pienso que no hay alguien acá en este salón que nunca haya sido herido de alguna manera. Levanten la mano aquel que nunca ha sido herido. Levanten la mano aquel que ha sido herido. Entonces, este mensaje es para todos, ¿verdad? No hay nadie que se me escape, ¿verdad? Nadie que vaya a decir, no, eso no se identifica conmigo. Yo jamás he sido herido o herida. No, sino que esta es una palabra para todos nosotros hoy. Y yo creo que si tú te metes en esta enseñanza, si te metes en esto que Dios nos quiere impartir, yo creo que tú vas a ser no solamente expuesto, pero vas a ser sanado y vas a servir de sanidad para otro. Amén. Entonces, todos hemos sido heridos alguna vez. Algunos están siendo heridos ahora mismo. Otros van a ser heridos en algún momento. Y no quiero darte malas noticias, pero eso es lo que va a suceder. Todos vamos a ser heridos de alguna manera. De alguna manera. Y hemos sido heridos también. De manera que esta palabra es para todos. Hoy es apropiado para mí poder poner fundamentos en 3 personajes que les voy a contar. 2 de ellos son bíblicos. Uno es un personaje en tiempos reales, si se quiere decir de esa manera. Pero una de las cosas que quiero acentuar en todo esto es que las heridas en nuestra vida tienen un solo propósito. El propósito que el enemigo tiene con herirnos es marcarnos y matarnos. Toda herida ha sido diseñada para ser una herida mortal. Una herida mortal. El enemigo no quiere verte a ti solamente sufriendo el resto de tu vida. El enemigo quiere que tú mueras. El enemigo quiere que tú mueras. Y esa es la razón por la que él está hiriendo a las personas. Es por eso la razón por la que él nos ha herido a todos nosotros, ¿no? O heridas mortales. Heridas mortales son esas heridas que están diseñadas no solamente para enfermarte, sino para matarte.
Y muchas veces nosotros queremos mantener esas heridas del pasado escondidas y no queremos que nadie las vea porque queremos que todo el mundo piense que nosotros somos perfectos, que estamos bien, que llevamos una vida tranquila, que no tenemos problemas, que ya yo no lidio con eso, que todo está bajo control, que ya yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva, y escondemos la cicatriz que nos dejó la herida en el pasado. Y eso previene a que otra persona que esté pasando por lo mismo de alguna manera se sienta identificada y pueda sentir esperanza y decir, si tú fuiste sana de ello, yo también puedo ser sana de ello. Entonces nosotros no podemos esconder esas heridas que han sido sanadas. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestras heridas y verlas como cicatrices que ya fueron sanadas y que ahora podemos exponerlas y decir, esto es tan malo como era y tan bueno como Dios lo convirtió. Esto era así, que yo iba a morir, que yo iba a punto de despedirme de este mundo, pero Dios llegó y mira, Dios me sanó, Dios me rescató. Cuando tú tienes, por ejemplo, un matrimonio que estuvo a punto de irse a la quiebra, cuando estuvo a punto de separarse y Dios llegó y restauró, y hoy tu testimonio no lo puedes esconder y guardar. ¿Por qué? Porque tu testimonio de sanidad, esa cicatriz, es la prueba que tú me puedes dar al mundo de que Dios tiene el poder para sanar y para restaurar lo que parecía que era mortal, lo que estaba diseñado para quitar la vida. Y hay 3 historias en la Biblia que quiero compartir. Una de ellas está en Juan 4, la mujer samaritana. Muchos hemos escuchado esa historia. Esta mujer, para decirte un poquito el contexto, iba a buscar agua al pozo en una hora que no era común para la sociedad ir a buscar agua. Las mujeres generalmente iban a buscar agua en la mañanita temprano o al final del día. Esta mujer fue a buscar agua a medio del día, cuando sabía que no había nadie en el pozo. Entonces, cuando tú lees eso y después en la interacción que Jesús tiene con ella, te das cuenta que era una mujer que estaba herida, tenía un problema de rechazo, tenía un problema de inseguridad y tenía un problema de soledad. Un problema que a su vez había generado en ella una inseguridad a tal punto que ella estaba buscando aceptación en los hombres. Y cuando Jesús le pregunta, llévame a tu esposo, ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, cierto, porque has tenido 5 esposos y con el que ahora vives no es tu esposo. Y tú te preguntas, ¿pero por qué ella tuvo 5 esposos? Porque esa mujer tenía un problema más profundo que simplemente tratar de buscar una relación que funcionara. El problema de esa mujer era que necesitaba aceptación, necesitaba de alguna manera que la validaran, que le dijeran que ella valía, que ella era alguien importante. Y como no la encontró, desesperadamente empezó a buscar en los hombres esa validación. Y empezó a buscar y se casó con uno y se divorció porque no encontró la validación que buscaba. Se fue al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y cuando estaba ahora renunció a la posibilidad de creer en un hombre ideal para ella, en un matrimonio, y simplemente dijo, me voy a poner a vivir con esta persona. Y Jesús le dijo, el que ahora estás no es tu marido. Y entonces lo más precioso de todo esto es que Jesús estaba exponiendo la herida porque él quería traer sanidad a la herida. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando necesitamos ser sanados es debemos exponer la herida. No podemos encerrar la herida. Si lo llevamos a términos más reales, ¿qué sucede cuando tú te cortas y entonces resulta que te pones una gasa o te pones un trapo y te mantienes la herida siempre cerrada? ¿Qué sucede con esa herida? No se cura. Tarda mucho en curarse y hasta puede incluso agarrar algún tipo de infección o algo. ¿Por qué? Porque se va a estar siempre fresca, va a estar siempre allí, que no va a estar curada. Entonces los doctores, ¿saben qué es lo que dicen? Primero, lávatela todos los días. Mira cómo le dicen, límpiate la herida todos los días. Y expónla al aire libre para que se cure. De la misma manera, nuestras heridas espirituales, emocionales, o nuestra herida del alma, nosotros debemos exponerlas en los momentos que se tienen que exponer para que sean sanadas, para que sean limpiadas, para que sean curadas.
De manera que cuando vienes a la iglesia, cuando vienes y te reúnes con un pastor o estás con alguien, no trates de parecer como que tú la tienes todo hecho y que no necesitas nada y nunca tienes problemas y no tienes heridas. No, esos son los momentos que Dios te da para que tú abras tu herida. Cúreme, tóqueme. Señor, toca, Señor, y cura esta herida. Abre tu corazón y no pretendas ser una persona que lo tiene todo junto y que no necesita ayuda. Yo necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y yo creo que nos negamos el privilegio de ser sanos y tocados por Dios cuando nosotros cerramos la herida, le ponemos la gasa de la indiferencia, le ponemos la gasa de que todo está bien. Y entonces la herida sigue viva. Y sigue viva. Y hay personas que tienen heridas que están vivas por años. Hasta gangrena le ha salido. Yo trato, pero no puedo lograr el cambio. Porque la herida está tapada. Yo estoy tratando de concentrarme y de en realidad hacer las cosas bien en la casa, pero no logro llegar a ese cambio rotundo porque la herida está tapada. Yo quiero servir a Dios, yo quiero abrir mi corazón y decirle, Señor, úsame, Padre, ayúdame a que nosotros podamos llegar y podamos ser usados por ti en poder y en gran manera, pero no logro ese cumplimiento, no logro esa acción, no logro esa posición donde yo pueda decir, Señor, úsame, y el Señor me usa en gran manera porque la herida está tapada. Y con la herida tapada, lamentablemente no podemos funcionar. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice que cuando el Señor tu Dios te sane en la tierra que Él te ha dado, entonces tu noche vendrá a ser como la luz del día y tu día vendrá a ser 7 veces más radiante. Pero todo eso va a suceder cuando el Señor te sane. Hay bendiciones que nosotros estamos persiguiendo, orando, buscando, haciendo todo lo que nosotros podemos hacer para alcanzarla, y parece que cada vez son como esos juegos que tú te acercas y se van corriendo los animales o algo así. Nosotros nos acercamos y parece que ya la voy a alcanzar y de repente las bendiciones tienden a alejarse más. Y nos damos cuenta de que estamos trabajando doble, triple, cuádruple y no logramos la solvencia económica que buscamos. No logramos tener lo que queremos. Al contrario, nos metemos más en deuda, más en problemas, más en situaciones y miramos y en todas partes, ¿y cómo hago para llegar a este punto donde yo pueda tener solvencia y sanidad? ¿Por qué? Porque para que la noche se convierta en día y el día se convierta 7 veces más radiante, primero tiene que haber sanidad. Y la sanidad es un regalo de Dios. La sanidad es un privilegio, es un derecho de todos nosotros. No es algo que está así, si te portas bien te sano, si no, no. No, la sanidad está aquí para que te portes bien, no si te portas bien. El Señor quiere sanarte para que tú puedas lograr todas las cosas que Él está poniendo delante de ti. Entonces, esta mujer samaritana viene y empieza a esconder sus heridas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que esta era una mujer religiosa. Le dice a Jesús, Señor, pero nosotros adoramos aquí y ustedes adoran. O sea, estás hablando en términos de iglesia. Y entonces Jesús la mira, pero Él vio el desierto de su corazón. Y es lo que me encanta de Jesús. Que nosotros podemos hablarle 1000 palabras bonitas, pero Él mira el corazón. Porque el hombre mira solamente lo que está enfrente de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y el Señor está más interesado en que nuestro corazón esté sano que nosotros lo tengamos todo. Entonces Dios quiere sanar nuestro corazón. La Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Fíjate lo primero que dice, para predicar el evangelio a los afligidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón.
Antes de que el Señor habla aquí de que que el Señor nos va a llenar de doble porción en la tierra que nos da y que vamos a ser llamados plantíos del Señor y que nos va a dar en lugar de ceniza, nos va a dar alabanza. Y antes de hablar de todas las bendiciones, el Señor dice: yo he venido para sanar tu quebrantado corazón primero. Porque si nuestro corazón está sano, entonces nuestra vida estará sana para poder ejercer, para poder seguir adelante. Cuando la mujer se da cuenta de que Jesús la estaba mirando a un lugar más profundo de donde ella estaba tratando de dejarse ver, Jesús pudo tocarle ese lugar y le dijo: de cierto te digo que la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sin esconderse. En otra oportunidad Jesús le dijo: vengan a mí los que están cansados, cargados y trabajados, y yo les voy a dar descanso. No escondan su cansancio. Hay personas que están cansadas de la misma situación y de los mismos resultados. Hay personas que están cansadas porque parece que todo lo que hacen les sale mal. Empiezan un proyecto y no lo terminan. O tratan de terminarlo y les sale mal. Y de repente se van a otro y están cansadas. Las personas hoy en día están cansadas. Vienen a la iglesia buscando acercarse más a Dios y no lo logran. Y se cansan en ese andar, en ese tratar. Y de repente se cruzan de brazos y ya no les importa. Estamos cansados, pero Dios nos dice: vengan a mí los que están cansados y cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. La mujer samaritana dijo: Señor, ahora veo que eres un profeta. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como iglesia, para que la sanidad se manifieste, tiene que haber un espíritu de profeta presente. Para que la sanidad se manifieste, en otras palabras, lo sobrenatural tiene que hacerse presente. Porque hay enfermedades espirituales, enfermedades internas que solamente el Espíritu las puede sanar. No hay psicólogo que pueda sanarlo. No hay nada que pueda sanar un corazón quebrantado, sino Dios. David, por ejemplo, en Samuel 16, 11 y 12, David, ustedes conocen y hablamos de David, predicamos de él, pero David tenía serios problemas. David tenía heridas profundas en su corazón. Él hacía cosas locas. Un día le agarró la mujer a un hombre casado y la embarazó. Y entonces, para esconder el pecado, mató al esposo y se casó con la mujer. Así era de problemático, o de la profundidad del problema de David. Y tú dices, y a veces predicamos y hablamos, ¿no? David que también cometió errores y que hizo lo malo. Pero el problema de David no era el que había desobedecido a Dios o el que había hecho lo malo. El problema venía de hace mucho tiempo atrás. David después, en una oportunidad, llegó y era tan tremendo. El problema de lujuria de David era tan tremendo que en los últimos días de su muerte le trajeron a una mujer virgen y se la acostaron en la cama para que estuviera con él, y él ni siquiera la tocó. Y todo el mundo se puso tan loco porque que David no tocara a una mujer era algo increíble, porque tenía una debilidad hacia las mujeres a tal punto que cuando vieron eso dijeron: el rey está muerto. Y tú dices, pero aún Dios lo usó y lo llamó y lo bendijo y bendijo su generación. Sí, porque Dios no cambia su mente y su llamado acerca de ti. Dice la Biblia que mis planes son para ti de bien y no de mal, para bendecirte y prosperarte y darte la esperanza que esperas. Y en otra oportunidad dice la Biblia también que los dones y el llamado son irrevocables. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, Él no ha cambiado la mente. Pero el problema era que David tenía un problema más profundo, valga la redundancia, que simplemente lo que él estaba haciendo. Y el problema vino en Samuel 16, 11 al 12.
cuando él fue rechazado por su padre. Dice la Biblia que Samuel vino a ungir a los hijos de Isaí. Y Isaí trajo a todos sus hijos menos a David. Y se los presenta: todos estos son mis hijos, unge, lo cual es el rey de Israel. Y Samuel viene y Dios le dice: no me unjas a ninguno de ellos, porque ninguno de ellos va a ser rey. Y Samuel le dice: ¿acaso tú no tienes más hijos? Y Isaí, me imagino que se voltea y dice: bueno, sí, tengo otro más por ahí tirado, está por ahí pastoreando ovejas, lo tengo por allá. Pero David tenía un problema de rechazo tremendo que causó en él una raíz, y como producto se convirtió en un hombre lujurioso. Entonces muchas veces nosotros vemos problemas en los hombres o en las mujeres, y nosotros castigamos y culpamos y apuntamos el pecado, pero no sabemos el origen de ese pecado. Y fallamos como ministros muchas veces de ministrarle a las personas porque nos estamos enfocando en sanar los síntomas, cuando en realidad los síntomas son el producto de una enfermedad más profunda. El otro día yo me sentía mal un domingo, tenía taquicardia y se me durmió el pie, y entonces yo empiezo a preocuparme porque mi hermano tuvo un ataque al corazón un mes atrás. Y yo en la mente empiezo a preocuparme. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y el corazón, y me dolía un poco. Y le digo a mi esposa: mi amor, yo no me siento bien, yo no sé qué es lo que está pasando. Y oraba, y Señor, Padre, me declaro sano. Y oré todas las oraciones que yo podía hacer, los versículos que me sabía de memoria y los que no, lo empecé a buscar y empecé a hablar la palabra de Dios. Y empecé. Y nada que se me quitaba el dolor en el corazón, en el pecho. Y llegó un punto, eran las 12 de la noche, y yo le digo: mi amor, yo no voy a dormir así, yo me voy a la emergencia. Y agarré el carro, y mi esposa se queda orando con el bebé, y me voy yo a la sala de emergencia de aquí de Franklin. Preocupado, yo dije: ¿será que me está dando un ataque al corazón? Y llego y le digo a la enfermera: señora, eso fue hace 2 domingos, yo no le había dicho, pero eso fue hace 2 domingos. Y entonces llego a la enfermera y le digo, yo le digo a la enfermera: tengo un dolor, una taquicardia, cambio de ritmo, me duele mucho el pecho, se me está durmiendo el pie también, y quiero chequearme para ver qué es lo que me está pasando. Y la enfermera se apura cuando me dice los síntomas son los síntomas de un ataque al corazón. Y entonces se para, llama una emergencia, y de una vez la enfermera sale: véngase para acá, Luis, rápido. Y me meten y empiezan a pegarme parchos en todo el cuerpo, a medirme los ritmos y a chequearme si mi corazón estaba bien. Después me mandaron a otro cuarto, me hicieron un X-ray. Y me empezaron a chequear mi corazón, me sacaron sangre para ver si había señales de infarto y todo eso. Yo estaba allí ya dormido porque me pusieron una medicina, y yo estaba allí, Dios mío, solo orando, y de repente el doctor viene como a las 1:30 y se acerca y se rasca la cabeza y me mira y me dice: chacho, pero tú tienes el corazón de un niño. Me dice: si yo no veo nada en tu corazón. Y yo: ¿pero qué es, doctor? Y dice: no sé, tu sangre, los niveles de tu sangre están bien, perfectos. ¿Tú haces ejercicio o algo? Y yo: sí, de vez en cuando. Y dice: pues tú eres un muchacho sano, eres un muchacho joven. ¿Cuántos años tienes tú? 20. Y yo: sí, tengo 20. Y yo le digo: no, tengo 35. Y dice: igual, pero tú eres un muchacho joven. Y dice: ¿qué? Y entonces de repente: ¿tú sabes qué es lo que te está pasando? Y yo le digo: ¿qué será, doctor? Me dice: tienes mucho estrés. No, tienes que descansar, dice, porque el estrés te puede producir enfermedades. Pero fíjate, si yo hubiese tratado los síntomas como tales, yo casi que no hubiese dormido toda la noche. Me hubiese preocupado, quizás hubiese tomado incluso hasta medicinas que no debía, tratando una enfermedad que no existía. Porque el origen que estaba produciendo los síntomas que yo estaba viendo eran otros. Entonces muchas veces nosotros queremos atacar los síntomas de nuestra vida. ¿Por qué? Es que yo me pongo bravo todo el tiempo. Y empezamos a atacar ese síntoma y vamos a problemas de anger management. Y vamos a tratar de ayudar a que nos cambien y nos ponen a contar los números. Mira, cuando esté bravo empieza a contar los números del 1 al 100. Y empiezan a tratar de curar los síntomas cuando en realidad el problema es más profundo. David tenía un problema de rechazo. Su padre lo rechazó, lo dejó a un lado
Cuando vinieron a darle uno de los más grandes honores a sus hijos, él puso a David a un lado y le dijo: esto no es para ti, hijo, esto es solo para mis 7 hijos. Tú no quédate por allá cuidando ovejas. Pero aquel que estaba cuidando ovejas fue el que Dios le puso los ojos encima y dijo: este es, porque me es instrumento escogido. Porque el Señor siempre se complace en usar lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, para hacer avergonzar a los sabios. Entonces David creció con ese rechazo, y ese rechazo produjo en él el rechazo de su padre, el no tener el afecto de su padre, el no tener la aprobación de su padre, o peor aún, el no tener el amor de su padre, la confianza de su padre. Produjo en él una actitud de autodefensa, y eso produjo no solo eso en él, pero una cadena que atacó a la familia entera. Y eso va a ser una de las cosas de las que vamos a hablar en los siguientes sermones. Cómo muchas veces esas heridas en nuestra vida se convierten en una herida herencial o hereditaria. Y nuestros hijos de los hijos nacen y crecen, y de repente empiezan a manifestar los mismos problemas que nosotros teníamos cuando teníamos 15, 16 años. Ellos están ahí a los 12 y 13 años, ya están sabiendo. ¿De dónde aprendiste tú eso? ¿Por qué? Porque se pasó. Y yo estoy determinado a que nosotros hagamos un corte en nuestra vida y que nosotros le digamos: Satanás, ya basta de haber jugado y destruido mi vida y herido a tal punto que me has destruido y me has quitado tantas cosas. Hoy se termina, hoy yo corto con esta maldición, y no pasará a mi hijo, y no pasará a mi hija, y no pasará a mis nietos, y no pasará a mi descendencia. Hasta aquí llega tu maldición. Porque el propósito del diablo es herirnos mortalmente para que esa herida se corra en la familia. Dice la Biblia, y con esto quiero que terminemos. Yo quiero que te pongas de pie. Y el Señor, cuando habla de que ha venido y que es ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, dice: para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Fíjate la relación con la que Jesús habla en estos momentos, con la que el Espíritu Santo nos habla. Dice que primero viene a sanar a los quebrantados de corazón y traer buenas nuevas a los afligidos, para después proclamar la libertad y la liberación de ellos. No puede haber libertad y liberación sin que antes haya sanidad. Y es por eso que el Señor quiere sanarnos primero. Yo creo firmemente, yo no sé tú, pero tú puedes, te animo y te invito a que puedas unirte a este concepto y esta fe que yo estoy ahora de alguna manera transmitiendo de a ti. Que a partir de hoy van a comenzar a suceder sanidades sobrenaturales acá en esta iglesia. Que a partir de hoy nosotros vamos a ver cielos abiertos en este lugar. Que vamos a ver personas convertidas en este lugar, que van a venir personas de la calle, personas que han estado separadas de Dios, personas que en alguna vez quisieron abrirle su corazón a Dios, pero fueron golpeados, fueron heridos y se perdieron a ellos mismos. Yo tengo un concepto, tengo una claridad de que Dios va a empezar a traer a sus hijos de vuelta a casa. Yo creo firmemente que van a haber sanidades físicas manifestándose en consecuencia de las sanidades espirituales y internas y profundas que van a empezar a tomar lugar en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros queremos ser sanos de cierta dolencia, pero la revelación de hoy es que si somos sanos de nuestro corazón, si somos sanos en nuestra alma, entonces esa sanidad externa va a tomar lugar. Hay personas que tienen diferentes heridas. Hay personas que quizás tu herida profunda ha sido quizás unos hijos que no puedes ver y se han convertido en una herida profunda para ti. Para algunos quizás la herida profunda ha sido el rechazo de una persona que amabas.
el rechazo de una persona que quizás quisiste a tu lado y te rechazó, y eso se ha convertido en una herida profunda en tu corazón. Para otros quizás una herida profunda ha sido un divorcio, o quizás 2 divorcios, y se han convertido en heridas profundas que están caminando contigo cada día. Y tú tratas de hacerte la fuerte o el fuerte, como que todo va a estar bien y todo, pero es una herida con la que has tenido que lidiar por mucho tiempo. Hay personas que quizás las heridas profundas de las que yo me estoy refiriendo, quizás sea simplemente el hecho de no haber logrado una meta que te pusiste en un tiempo determinado, y que se te pasó el tren, se te pasó el autobús, se te pasó el tiempo, y te quedaste simplemente con el deseo de que eso en una oportunidad pudo haber sucedido, y te queda solamente el pensamiento de remordimiento por lo que no pudiste lograr. Cualquiera sea tu herida profunda, yo quiero darte una palabra hoy, y quiero que esta palabra llegue a lo más profundo de tu herida. Y es que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. El Señor quiere sanar tu alma, quiere sanar esa herida profunda con una sanidad profunda. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo, y cualquiera sea tu herida, no la escondas, no le pongas gasa, no trates de cubrirla, porque se va a podrir y va a traer gangrena y te va a traer gusanos y se va a poner peor tu situación. Mejor abre tu herida delante de Dios y dile: Señor, ya no me escondo más, ya no quiero tapar esta herida, ya no quiero maquillarla, ya no quiero ponerle otra cara. Yo quiero ahora, Señor, exponerla a ti, Señor. Está sangrienta, está, Señor, sangrando, Padre. Yo quiero de que tú vengas y tú pongas tus manos allí en esa herida profunda y realices una sanidad profunda.